María era una mujer sencilla, de mirada dulce, pero marcada por la tristeza. Casada con José, un hombre al que amaba profundamente, vio su mundo derrumbarse cuando él la rechazó por primera vez tras años de convivencia. Parecía distante, como si algo le impidiera conectar con ella. En los últimos meses se había retraído, lo que hacía que María se preguntara qué había hecho mal. Se pasaba los días esperando una palabra, un gesto, una explicación, pero no llegaba nada. José pasaba más tiempo con su hermano, un hombre taciturno que nunca la había apreciado. María intentaba encontrar una razón, cualquier cosa que justificara el repentino cambio de comportamiento de su esposo. Se preguntaba si habría sido alguna palabra equivocada, algún error inadvertido. Sin embargo, las palabras nunca surgieron y el silencio se volvió cada vez más doloroso. Al cuarto día de espera, María recibió una visita inesperada. Una pequeña niña apache, de mirada curiosa y expresión seria, llamó a su puerta. Estaba sola, pero parecía tan madura para su edad que María no cuestionó la situación de inmediato. La muchacha, con una voz ligeramente acentuada, preguntó directamente y de forma desarmante: «¿Quieres casarte con mi padre?». María se quedó paralizada. ¿Quién era esa niña? ¿Y qué decía de José? La niña, con una sonrisa tímida, empezó a contar una historia que María jamás habría imaginado. Sobre una tradición apache que José, sin que ella lo supiera, seguía. La niña habló con impresionante naturalidad sobre los rituales de su tribu y cómo el destino estaba entrelazado con el futuro de María y José. ¿Crees que María debería haber aceptado esta inusual propuesta de matrimonio? ¿Qué harías en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. María, nerviosa, no podía creer lo que acababa de oír de la pequeña apache. ¿Casarme con mi padre?, se repetía, intentando comprender el significado. Pero antes de que pudiera hacer preguntas, la niña continuó, con una calma desconcertante para alguien tan joven. «No lo sabes, pero mi padre es un hombre importante para nuestra tribu. Fue elegido por los espíritus para ser el líder de un gran clan. Tuvo que ir a la ciudad para casarse con una mujer de fuera, para unir dos familias, pero aún me ama. Lo sé, te necesita». María, aún en shock, no sabía qué pensar de las palabras de la niña. Estaba tan convencida de su misión que en el fondo percibía una verdad innegable en sus palabras. Sin embargo, la realidad de su vida con Joseph parecía ser un laberinto de mentiras y omisiones. ¿La amaba de verdad su esposo? ¿O era solo un peón en un juego que ella no entendía? Las palabras del niño sacaron a la luz los misterios sin resolver que se cernían sobre su relación. José nunca había hablado de su familia ni de sus orígenes indígenas, aunque María sabía que tenía raíces en el norte de México, en una región lejana y misteriosa. Recordaba cómo hablaba poco del pasado, siempre con un tono evasivo, como si no quisiera tocar algo doloroso. Cuando hablaba de las tradiciones de su familia, María siempre pensaba que se refería a algo genérico, pero quizá era algo más profundo de lo que imaginaba. «Mi padre la espera, señora María», continuó la niña, mirándola fijamente a los ojos. «Tiene que volver con nosotros. Él le contará todo». María sintió una mezcla de confusión y miedo. Se había acostumbrado a la idea de que después de tantos años juntos, José la conocía como nadie. Pero lo que ahora estaba descubriendo era que había una parte de su vida, una parte de su identidad que le había ocultado. Decidida a comprender qué sucedía, María recogió sus cosas y siguió a la niña, sin saber exactamente qué le esperaba. El camino hacia la aldea apache no era largo, pero se sentía como un viaje a otro mundo. Al acercarse a la pequeña aldea, María se sintió desconectada de la realidad. El México moderno, con sus calles bulliciosas y ritmo frenético, dio paso a un paisaje que parecía sacado de un libro de historia donde el tiempo parecía haberse detenido.
Las casas de adobe y los campos abiertos transmitían una sensación de tranquilidad, pero también de misterio. Era un lugar donde lo antiguo y lo nuevo se encontraban, y donde José, de alguna manera, parecía estar atrapado entre ambas realidades. El niño condujo a María a una casa sencilla, pero que irradiaba poder y respeto. Allí la recibió un hombre de aspecto imponente pero sereno. Era mayor que José, con cabello largo y una presencia que parecía llevar el peso de generaciones. El niño, sin dudarlo, se acercó a él y le dijo con seguridad: «Ella está aquí, papá, la mujer que buscabas». El hombre miró a María con una mirada que no parecía juzgarla, sino evaluarla de una manera profunda, casi espiritual. María, nerviosa, intentó encontrar las palabras, pero el hombre la interrumpió. «Viniste, como se dijo». «El destino nunca se equivoca, María. Lo que hagas aquí ahora cambiará el curso de tu vida y de la de todos nosotros». ¿Crees que el destino de María estaba realmente predestinado, o debería haber seguido su propio camino sin seguir la tradición de José? ¿Cuál sería tu decisión? Comparte tu opinión en los comentarios. María permaneció sentada en silencio ante el hombre apache, absorbiendo sus palabras, intentando comprender el significado de todo. El padre del niño no solo era un líder tribal, sino que parecía poseer un poder místico sobre quienes lo rodeaban, incluido José. La miró fijamente, como si hubiera leído su alma, antes de volver a hablar. José se debate entre dos mundos. Tiene un compromiso con su linaje y un compromiso contigo, pero, al parecer, ambos mundos están en conflicto, y no puede resolverlo solo. María sintió un escalofrío. Hasta ese momento, había creído que la distancia de José era solo una crisis pasajera, una etapa difícil en su matrimonio. Pero las palabras del hombre le brindaron una nueva perspectiva, una en la que su propia presencia en su vida podría verse amenazada. No sabía si José se había distanciado de ella por algún error suyo, o si había algo mucho más grave, algo relacionado con su pasado y su herencia indígena. ¿Te has dado cuenta de que José no es el hombre que creías?, preguntó el hombre, rompiendo el silencio. Lleva una carga muy pesada, un legado que no puede abandonar. Y tú, María, tienes que tomar una decisión. María se quedó sin palabras. Nunca imaginó que la situación fuera tan compleja. El hombre explicó que Joseph, desde muy joven, había sido elegido por los ancianos de su tribu para ser líder. Su esposa, sin embargo, debía ser una mujer capaz de mantener viva la tradición apache, una mujer que comprendiera el valor de su herencia. Pero, al enamorarse de María, Joseph había tomado una decisión que pondría a prueba su propia identidad y su lealtad a su cultura. «¿Qué sientes por él?», preguntó el hombre en tono serio. María contemplaba el fuego crepitante ante ella, intentando comprender sus propias emociones. El amor que sentía por José era profundo, pero ahora se preguntaba si ese amor sería suficiente para afrontar lo que se le imponía. ¿Podría seguir amando a un hombre dividido entre dos mundos tan diferentes? ¿Podría aceptar un rol que nunca imaginó para sí misma, como parte de una tradición que parecía tan lejana de su realidad? «Tienes dos opciones, María», dijo el hombre, interrumpiendo sus pensamientos. «Puedes dejar ir a José, seguir su propio camino o aceptar lo que necesita de ti y ayudarlo a cumplir su destino». Pero mientras el hombre hablaba, María recordó las palabras del niño. Algo dentro de ella no quería dejar a José. Algo profundo e inexplicable la retenía allí, frente a este hombre y esta tribu, como si fuera su destino estar en ese lugar. Y, a pesar del dolor y la confusión, sabía que debía tomar esta decisión. No por José, sino por ella misma. Antes de que ella pudiera responder, el hombre volvió a hablar. «Tienes que decidir, María. El tiempo corre en nuestra contra». Esa noche, Mary estaba sola, reflexionando sobre lo que acababa de oír.
Las palabras del líder apache la atormentaban y una sensación de urgencia comenzó a apoderarse de su corazón. El niño había dicho que José la esperaba. Pero ¿qué esperaba realmente de ella? ¿Sería capaz de cumplir con lo que exigía la tradición o se estaba perdiendo en algo que jamás comprendería del todo? Si estuvieras en el lugar de María, ¿seguirías la tradición apache de quedarte con José o seguirías tu propio camino? ¿Qué crees que sería más justo para ella? Comparte tu opinión en los comentarios. María pasaba las noches en vela, reflexionando sobre las palabras del líder apache y las decisiones que la agobiaban. El pueblo estaba sumido en el silencio, salvo por el lejano crepitar de las fogatas y los graznidos de los animales cercanos. Cada noche, María sentía una mayor presión para tomar una decisión, pero algo parecía retenerla, como si la llamara un destino superior. Sin embargo, al observar a su alrededor, María comenzó a percibir una complejidad aún mayor en su entorno. Las relaciones entre los miembros de la tribu no eran sencillas, y las dinámicas de poder estaban mucho más entrelazadas de lo que había imaginado. El hombre apache, que parecía tan sereno e imponente, tenía una hija mayor, que distaba mucho de ser como la niña que la había guiado hasta allí. Esta hija, llamada Nayeli, era una joven llena de misterio y secretos. Tenía ojos oscuros e intensos como los de su padre, pero su comportamiento parecía calculado, observando siempre a María con una frialdad que dejaba claro el desprecio que sentía por ella. Nayeli era, de hecho, una mujer que ansiaba el poder que María estaba a punto de adquirir. Sabía que la tradición apache exigía que el líder se casara con un forastero para fortalecer las alianzas, pero su orgullo tribal la impulsaba a anhelar un lugar en el corazón de su padre como líder. La presencia de María en la aldea era como una amenaza para todo el equilibrio que había intentado construir a lo largo de los años. A Nayeli no le importaba el amor de Joseph por María. Lo que le importaba era que María se marchara para asegurar su propia posición. María percibió rápidamente la creciente tensión entre ella y Nayeli. La joven apache nunca le habló directamente, pero las miradas que intercambiaban estaban llenas de mensajes tácitos. María sabía que la rivalidad entre ellas no se limitaba a José. Se trataba de poder, de la lucha entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la modernidad. Nayeli era un reflejo de todo lo que María temía convertirse, una mujer subordinada a algo superior a ella misma, atrapada en una cultura que no comprendía del todo. Además, el viaje de María no se limitó a confrontar a Nayeli. También comenzaba a comprender que su relación con José era más distante de lo que quería admitir. Durante su ausencia, había oído rumores entre los aldeanos. Algunas mujeres hablaban del matrimonio de José con una mujer adinerada de la ciudad, una mujer que había conocido durante su ausencia. José nunca lo había mencionado, pero los rumores eran persistentes y la golpearon como una cuchilla afilada. Sintió el dolor de la traición, pero al mismo tiempo una creciente duda. Había sido tan ciega como para no darse cuenta de lo que sucedía ante sus ojos. Los sentimientos encontrados en su interior comenzaron a intensificarse y ya no sabía si quería formar parte de esta historia. En una noche tranquila, María decidió confrontar a Nayeli. La encontró sola, cerca de la fogata, con los ojos entrecerrados, como si hubiera estado esperando esta conversación. «¿Sabes lo que pasa, verdad?», preguntó María con voz temblorosa pero firme. Nayeli la miró con una sonrisa enigmática. «Sé más de lo que imaginas, María, pero lo que necesitas entender es que José nunca será tuyo. Él tiene un destino, y tú, por mucho que lo intentes, nunca serás parte de él». Las palabras de Nayeli la golpearon como un puñetazo en el estómago. La joven no solo hablaba de José, hablaba de la propia identidad de María, su lugar en el mundo.
Pero la mirada que Nayeli le dirigió, llena de desprecio y superioridad, también encendió una llama de desafío en su interior. La tensión se apoderó de todos a su alrededor. El futuro de José, el lugar de María en la aldea y sus propios destinos estaban entrelazados de maneras que María jamás imaginó. Tenía que decidir. ¿Sucumbiría a las fuerzas que la rodeaban o elegiría su propio camino y afrontaría las consecuencias de esa decisión? ¿Crees que María debería confrontar a Nayeli y seguir su propio camino, o debería aceptar el lugar que el destino le ha preparado? ¿Cómo lidias con la presión de las expectativas de los demás sobre tu vida? Comenta abajo. La mañana siguiente al enfrentamiento con Nayeli, María despertó con una sensación de urgencia, como si el destino se acercara rápidamente. El día parecía pesado, cargado de una tensión difícil de explicar. Ya no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Quizás era lo que había dicho el Apache: el tiempo corre en nuestra contra. María ya no sabía en quién confiar. El comportamiento de Joseph la desconcertaba y su relación con la tribu se estaba convirtiendo en una maraña de mentiras, secretos y tradiciones. Ya no sabía dónde terminaba la verdad y dónde empezaba la ilusión. Incluso el amor que sentía por él parecía imperfecto, distorsionado por todas las circunstancias que la rodeaban. Fue entonces cuando se produjo el punto de inflexión. José apareció en el pueblo al final de la tarde. No había avisado a nadie de su llegada, y su presencia fue como un rayo que atravesó el cielo nublado. Estaba pálido, con expresión tensa, y parecía llevar una pesada carga emocional. Cuando se acercó a María, sus ojos eran diferentes. Ya no eran los ojos bondadosos y amorosos que ella recordaba, sino unos ojos que parecían esconder un oscuro secreto. «María, tenemos que hablar», dijo con voz firme, pero llena de algo que María no podía identificar. Siguió a José al campo abierto, lejos del pueblo y de las miradas curiosas de los demás. El ambiente era denso, como si el viento arrastrara el peso de palabras no dichas. José se volvió hacia ella, respiró hondo y finalmente le reveló lo que María nunca imaginó que oiría. Yo no soy quien crees», dijo con los ojos llenos de arrepentimiento. «Te mentí, María, y la peor mentira de todas es que te amo de verdad. Pero lo que no sabes es que hay algo mucho más importante que nuestro amor». María, atónita, no pudo procesar sus palabras. Permaneció en silencio, esperando a que continuara. «No soy solo un hombre dividido entre dos mundos», continuó José, con la mirada fija en el horizonte. «Soy el líder de un clan apache. Los espíritus me eligieron para dirigir nuestra tribu. Y no tengo elección. María, me casé contigo porque quería que fueras la mujer a mi lado, pero lo que no te dije es que esta unión no se trata solo de nosotros dos. Se trata de la supervivencia de nuestra cultura. La tribu me necesita y nosotros te necesitamos a ti». María sintió un nudo en la garganta. ¿La amaba? Lo decía, pero la verdad parecía mucho más compleja. No se trataba solo de matrimonio, era algo más grande. Hablaba de un destino que ella no había elegido, pero que ahora se le imponía irrevocablemente. «No entiendo», murmuró María. «¿Me usaste para cumplir tu misión?» José negó con la cabeza, buscando las palabras adecuadas. «No es así como quería que fuera, María. Quería que lo supieras antes para tener una opción. Pero los ancianos me dijeron que necesitaba casarme con alguien de fuera de la región para unir nuestras fuerzas. La tradición apache lo exige, pero al mismo tiempo nunca quise perderte». María sintió un torbellino en su interior. El dolor de la traición se mezclaba con la confusión. Quería creerle a Joseph, pero la verdad parecía más difícil de digerir con cada palabra. Él le había mentido desde el principio y ahora se enfrentaba a un dilema aún mayor. ¿Podría volver a confiar en él? Y lo que era más importante,
podría aceptar el papel que él y la tribu querían que desempeñara. «No me lo contaste todo», dijo con voz temblorosa. «¿Y el matrimonio que tuviste con la mujer de la ciudad? ¿Qué significa eso para nosotros?» José dudó. Un pesado silencio se cernió entre ellos. La miró, y por primera vez María vio vulnerabilidad en sus ojos. «Me casé con ella por presión familiar», admitió. «Pero fue un error, María. Estaba perdido, dividido entre lo que mi familia esperaba y lo que me dictaba el corazón. Y mi corazón siempre te ha pertenecido». María estaba en shock, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Él la amaba, pero él también se había perdido en su propio destino, en su propia herencia. Tenía expectativas que cumplir, y eso la involucraba, la colocaba en una posición que jamás había imaginado. El silencio entre ellos fue roto por la niña Apache, que apareció inesperadamente como un fantasma que emerge de las sombras. Los miró con una sonrisa enigmática y dijo: «El tiempo se acaba, María. Hay que tomar una decisión. ¿Crees que José cometió un error al ocultarle a María su verdadera identidad y expectativas, o simplemente intentaba protegerla a ella y a la tribu? ¿Cómo reaccionarías al descubrir algo tan impactante sobre la persona que amas? Comparte tu opinión en los comentarios». El viento soplaba con fuerza esa tarde, trayendo consigo una sensación de cambio irreversible. El cielo, antes despejado y prometedor, empezó a cubrirse de densas nubes, como si la naturaleza misma reflejara la agitación que azotaba el corazón de María. Las palabras de Joseph resonaron en su mente, mezcladas con la enigmática sonrisa del niño Apache. El destino parecía haberse entrelazado irrevocablemente en la vida de María, pero ahora se enfrentaba a una decisión que nadie podía tomar por ella. Sentía el peso de las expectativas de todos, y las consecuencias de cada decisión parecían crecer con cada instante. A la mañana siguiente, María se retiró del pueblo para reflexionar a solas. El cielo nublado reflejaba su estado emocional, confundida, dividida entre lo que creía correcto para ella y lo que la tradición y el destino parecían exigir. El amor que sentía por José seguía ahí, pero lo que él representaba ahora parecía haberse transformado en algo distante y extraño. El encuentro con la niña Apache, con su pureza y confianza, la atormentaba. Recordaba la claridad con la que la niña había hablado del papel de José, de la necesidad de María en la tribu, pero también pensaba en las palabras de Nayeli, quien nunca había ocultado su desprecio por ella. Nayeli parecía haber presenciado todo esto antes, la lucha entre el amor y el deber, el conflicto entre el deseo personal y las expectativas colectivas. Sin embargo, cuando María regresó al pueblo, encontró a José esperándola. Él estaba allí de pie, con una mirada solemne, como si ya supiera que ella estaba a punto de tomar una decisión. Su cuerpo estaba tenso, y María podía ver el dolor en sus ojos. «María, empezó, pero ella lo interrumpió. «No, José», dijo con voz firme, aunque temblorosa. Necesitaba tiempo para pensar. «Y he llegado a una conclusión». José la observaba expectante, con el rostro tenso. Quería saber si lo elegiría a él, si elegiría a la tribu o si se elegiría a sí misma. Pero María no sabía cómo explicar lo que sentía en su corazón. No había una respuesta sencilla, ninguna elección fácil. «Te amo, José, lo sabes», comenzó con la voz entrecortada. «Pero me usaste. Me usaste para lograr algo que ya sabías que no estaba en mis manos. Yo no puedo vivir bajo esta sombra. No puedo ser solo un símbolo para tu tribu». José dio un paso hacia ella, como si quisiera tocarla, pero ella dio un paso atrás, protegiéndose. «Sé que no querías esto, pero me ocultaste cosas, José. Me hiciste creer que nuestro amor era suficiente. Y ahora, con todo lo que me has dicho, solo veo a un hombre atrapado en un destino que nunca eligió». Él intentó hablar de nuevo, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. «No voy a ser la mujer que espera a un hombre dividido.
No voy a ser la mujer que vive una mentira, esperando un amor que nunca será suficiente para ti. María sintió un dolor agudo en el pecho, pero la claridad de sus palabras le trajo algo inesperado: alivio. Sabía que estaba tomando una decisión difícil, pero estaba tomando las riendas de su vida. Por mucho que amara a Joseph, no podía perderse en una relación que la obligaba a hacer algo que no era. José la observó en silencio, y ella vio el dolor extenderse por su rostro. Pero no era un dolor que la culpa pudiera sanar, era el dolor de una realidad que él mismo había creado. Ese momento fue la culminación de algo que temía, pero que ahora parecía inevitable. Él retrocedió, dándole espacio. María sintió una mezcla de tristeza y liberación. Sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. No había vuelta atrás. La historia entre ella y Joseph estaba llegando a su fin, pero lo que no sabía era que, en ese momento, el destino ya estaba preparando el siguiente capítulo de su vida. Las obligaciones culturales, los clanes, la tribu apache, todo eso aún la agobiaba, pero la decisión estaba tomada. Mary había elegido ser ella misma, sin depender de la aprobación de nadie. ¿Crees que María tomó la decisión correcta al distanciarse de José, o debería haber buscado la manera de reconciliar su amor con su destino? ¿Qué harías en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. María sentía el peso de la decisión que había tomado el día anterior. El dolor de dejar a Joseph y la aldea apache aún la atormentaba, pero algo en su interior la mantenía fuerte. Sabía que la decisión había sido dolorosa, pero necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que tomaba las riendas de su vida, sin depender de las expectativas de los demás. Al dejar el pueblo, María buscó refugio en una aldea cercana donde nadie la conocía, donde podía respirar sin la presión del juicio sobre su decisión. No sabía qué esperar a partir de entonces, pero estaba decidida a rehacer su vida. El pueblo era sencillo, con casas de adobe y caminos de tierra. La vida allí era tranquila, y María pronto se vio envuelta en las tareas cotidianas. Al principio se sentía fuera de lugar, como si estuviera en medio de una historia sin sentido, sin un rol definido. Sin embargo, con el tiempo aprendió a lidiar con la soledad y a apreciar los pequeños momentos de paz que surgían en su vida diaria. Una mañana, mientras caminaba hacia el mercado local, María conoció a Teresa, dueña de una pequeña tienda de hierbas y remedios naturales. Teresa era una mujer sabia, de mirada tranquila y acogedora, que enseguida se dio cuenta de que María albergaba una profunda tristeza. Empezaron a hablar, y con el paso de varias semanas, María empezó a compartir su historia con Teresa, con dudas, pero con una creciente confianza. Pensé que el amor era suficiente, le dijo María a Teresa en una de esas conversaciones, pero me di cuenta de que el amor no puede ser la base de todo. Me perdí en la idea del amor perfecto y olvidé encontrarme a mí misma. Teresa la miró con una sonrisa amable. El amor no es perfecto, María. El amor es un viaje, pero debe comenzar con el amor propio. No puedes dar lo que no llevas dentro. Estas palabras resonaron profundamente en María, como una llave que abría una puerta en su interior. Se había dedicado tanto al amor de José y a la idea de ser la esposa perfecta, la mujer que él necesitaba, que había olvidado ser la mujer que ella misma necesitaba. Ahora estaba aprendiendo a darse el amor y el cuidado que merecía. Durante los meses siguientes, María trabajó con Teresa, aprendiendo sobre plantas medicinales y cómo curar las enfermedades comunes que afligían a la comunidad local. También ayudó con pequeñas tareas, como enseñar a leer y escribir a los niños del pueblo, algo que nunca imaginó hacer. Poco a poco, comenzó a sentir que se redescubría a sí misma. El dolor que había sentido por la pérdida de José seguía presente, pero ya no era abrumador.
Era un dolor transformado, un dolor que ahora formaba parte de su camino de crecimiento. El cambio en María no pasó desapercibido. Se estaba volviendo cada vez más autosuficiente, más segura de sí misma y de lo que podía ofrecer al mundo. Y, en medio de este proceso, ocurrió algo inesperado. Un hombre llamado Miguel, un viajero que pasaba por el pueblo, se interesó por María. Era amable y tranquilo, con una mirada curiosa y una sonrisa que le brindaba un consuelo que nunca imaginó encontrar en nadie. Miguel, quien venía de un pueblo lejano, buscaba nuevas oportunidades y sentía que la tranquila María era alguien con quien le gustaría compartir su vida. No llegó con promesas vacías ni expectativas de cambiar a María. Simplemente quería conocerla realmente, sin presiones, sin convencionalismos. Al principio María dudó. La idea de abrirle su corazón a alguien de nuevo le parecía abrumadora, pero con el tiempo empezó a comprender que su relación con Miguel no tenía por qué ser una réplica de la que tenía con José. Era diferente. No los unía un destino colectivo, sino una conexión genuina y pacífica. María empezó a comprender que la verdadera superación no consistía en perderse en la búsqueda del amor perfecto, sino en aceptar que merecía ser amada por quien era, sin someterse al peso de las expectativas ajenas. La transformación de María se hacía cada día más evidente. Ya no estaba a merced de un amor devorador ni de un destino impuesto. Se estaba convirtiendo en la mujer que había elegido ser. Y en su viaje de autodescubrimiento, María comenzó a comprender algo fundamental. La felicidad no residía en encajar en las expectativas de los demás, sino en ser fiel a sí misma. ¿Crees que María finalmente encontró la paz y el amor propio? ¿Cómo lidias con las expectativas de los demás en tu vida? ¿Crees que la verdadera superación proviene de aceptarnos como somos o de cambiar nuestra perspectiva sobre los demás? Comparte tu opinión en los comentarios. Con el tiempo, María echó raíces en la aldea y se distanció cada vez más de la agitación que había marcado su vida en la aldea apache. Ahora se sentía una mujer más fuerte, con un propósito renovado y una nueva visión de sí misma. Su relación con Miguel, aunque reciente, parecía prometer algo bueno, libre de los fantasmas del pasado y de las ataduras de las expectativas ajenas. Sin embargo, mientras la vida continuaba su curso tranquilo, un eco del pasado aún persistía, algo que María no podía ignorar por mucho tiempo. Lo cierto era que, a pesar de todo lo vivido y aprendido, María aún albergaba una duda que la atormentaba profundamente. Joseph. Él seguía presente en su mente, como una sombra lejana. La niña apache, Nayeli, e incluso los ancianos de la tribu seguían siendo figuras que de una forma u otra estaban entrelazadas con el destino de María. Y lo más importante, Joseph, a pesar de todo lo vivido, aún ejercía un poder inexplicable sobre ella. Él era el hombre que había moldeado su visión del amor, y eso era algo que no se desvanecería fácilmente. Fue en este contexto que, una noche, mientras hablaba con Miguel sobre sus esperanzas para el futuro, una figura familiar apareció en la puerta de la pequeña tienda de Teresa. Era José. Tenía la mirada cansada y su rostro más maduro parecía cargar con el peso de una decisión que aún no había tomado. Estaba allí, de vuelta, después de tantos meses de silencio, y María no sabía si lo que sentía era alivio, rabia o algo más complejo. Miguel, sentado junto a María, percibió de inmediato la tensión en el ambiente. Conocía la historia de María, y aunque era un hombre amable, no pudo evitar presentir que con la llegada de José, algo grave estaba a punto de suceder. Miró a María intentando interpretar su reacción, mientras ella permanecía en silencio, como si el mundo se hubiera detenido por un instante. «María», empezó José en voz baja, «tenemos que hablar». Ella lo miró, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué tenía que decir ahora? ¿Qué esperaba?
Había tomado una decisión, se había alejado y había reconstruido su vida, pero él seguía allí, en su puerta, con sus palabras no dichas. Ya no era una cuestión de amor, se trataba de poder, decisiones y la lucha interna que ahora enfrentaba. Sabía que ya no podía vivir a la sombra de un hombre que la usaba para cumplir un destino que no era el suyo. «Vine porque ya no puedo soportar esta carga», continuó José, sin mirar directamente a Miguel. «Te amo, María. Siempre te he amado, pero también amo a mi tribu y a mi tierra. Y las decisiones que tomé, los errores que cometí, ahora necesito resolver todo esto». María sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía alguien amar dos cosas con tanta intensidad y, sin embargo, ser incapaz de tomar una decisión clara? José le estaba ofreciendo palabras vacías, palabras que ya no la afectaban de la misma manera. Ya no lo veía con la mirada apasionada del pasado. Era solo un hombre que buscaba algo que ni siquiera sabía qué era. «¿Quieres que vuelva a elegir, José?», preguntó María, con voz firme y sin miedo. «¿Elegir entre tú y todo lo que más te importa? ¿Entre tu destino y el mío?». José dudó. Las palabras no le salían de la boca con la misma facilidad que antes. Estaba allí, pero no sabía qué ofrecerle. Ya no quería ser la mujer que esperaba a un hombre dividido, a un hombre que nunca había sabido lo que realmente quería. Miguel, que había permanecido en silencio hasta entonces, se puso de pie. Sabía que su presencia ya no era una cuestión de apoyo. Se trataba de que María tomara su decisión final. «María», dijo, «lo que tú sientes es importante, y lo que has decidido, lo que quieres para ti, es lo que debe guiar tu futuro». La tensión era palpable. María sabía que la decisión que estaba a punto de tomar no sería fácil, pero tenía más claro que nunca lo que realmente deseaba. Su amor por Joseph, por mucho que aún perdurara en su interior, ya no era suficiente para decidir su futuro. Necesitaba ser fiel a sí misma. Ahora, más que nunca, sabía que la única opción que podía tomar era seguir el camino que le permitiera convertirse en la mujer que quería ser, no en la mujer que otros querían que fuera. ¿Crees que María debería elegir entre el amor de José, la historia de la tribu, o seguir adelante con Miguel y su propia vida? ¿Qué sería más difícil para ella? ¿Recuperar su amor o emprender un nuevo camino? Comparte tu opinión en los comentarios. El cielo estaba cargado de nubes y el viento soplaba con creciente intensidad, como si el universo estuviera a punto de revelarse. María sintió el peso de su decisión una vez más. Se encontraba entre los dos hombres que habían marcado su vida: Joseph, el hombre al que había amado, y Michael, el hombre que la había ayudado a redescubrirse a sí misma. Pero más que eso, se encontraba entre dos mundos, dos versiones de sí misma. ¿Qué pasaría ahora? José, con la mirada perdida, parecía saber que su oportunidad de recuperar a María se estaba esfumando, pero no sabía cómo luchar contra lo que ya había sucedido. Estaba allí, buscando una respuesta que ya no podía darle. Ella ya se había distanciado lo suficiente como para comprender que el amor, por profundo que fuera, no era la clave de su felicidad. José, a pesar de su cariño por ella, seguía atado a una tradición que le había impedido vivir plenamente. «Ya no puedo esperarte, José», dijo María con voz firme e inquebrantable. «Te amé, pero ahora veo que nuestro amor nunca fue suficiente. No se trataba solo de nosotros dos, se trataba de lo que necesitabas de mí, algo que yo no puedo ser». Por un instante, José pareció desmoronarse. Su postura, antes segura, ahora se encorvaba de forma vulnerable. No supo qué pensar de las palabras de María. Ella lo miró con una mezcla de dolor y determinación. Ya había tomado su decisión. «Ya no puedo vivir en una mentira», continuó. «No soy un peón en tu destino. No soy un sacrificio por la tribu. Soy María, y eso es lo que necesito ser». Miguel permaneció en silencio junto a María. Ya sabía lo que decidiría, pero su presencia allí, a su lado, demostraba cuánto respetaba su camino.
No quería ser su nuevo amor ni el sustituto de Joseph. Solo quería ser alguien que pudiera acompañarla en la vida que ella eligiera. José respiró hondo y retrocedió. Lo entiendo, murmuró. Siempre supe que nunca serías mía para siempre. Simplemente no sabía cómo dejarte ir. María sintió una ligera tristeza al escuchar sus palabras, pero también un peso que se le quitó de encima. El hombre que amaba, la persona que la había formado, finalmente aceptaba la realidad de que no podían estar juntos. Se habían perdido el uno al otro en medio de lo que la vida les exigía, y el amor que los unía ya no era suficiente para unir sus destinos. Pero en ese momento, una explosión de sonidos rompió el silencio. Gritos. María miró hacia el horizonte y vio una nube de polvo que se alzaba. El pueblo era un caos. De repente, ocurrió algo impensable. La tribu apache, liderada por los ancianos, estaba llegando. Se habían reunido y marchado con un solo objetivo: llevar a María de vuelta a la aldea, donde aún se reclamaba su papel como esposa de José. Los hombres de la tribu estaban armados y sus rostros impasibles. María miró a José, esperando una explicación, pero él estaba paralizado. Había sido cómplice de esta situación, sin saber cómo luchar contra la presión de la tribu. La situación también se le había escapado de las manos. Ahora se enfrentaba a un verdadero dilema: permanecer leal a su tribu o ceder ante la mujer que amaba. «José, ¿qué pasa?», preguntó María con voz incrédula. José la miró, sus ojos finalmente captando la gravedad del momento. Yo no sabía que esto pasaría, pero no puedo detenerlos. Creen que eres parte de nuestro destino, parte de nuestra cultura, y si no regresas, todo lo que hemos construido hasta ahora se desintegrará». María sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que esta era la prueba final de todo lo que había enfrentado hasta entonces. No podía ser la mujer elegida para llevar una carga que no era suya. No podía someterse a un destino que la obligaba a hacer algo que no quería hacer. Era su vida, su futuro. Miró a Miguel, y él, con expresión serena, dio un paso al frente. «No podemos permitir que esto pase, María. Esta es tu oportunidad de ser libre». Fue en ese momento que María tuvo una visión clara. Debía afrontar lo que se avecinaba, no con miedo, sino con la fuerza que había adquirido. Sabía que la lucha no sería fácil, pero ya no había lugar para la vacilación. «No voy a volver allí», declaró María, con un fuerte eco en su voz. «No soy la opción de nadie, soy mi propia elección». Se giró hacia José y la mirada que intercambiaron fue una silenciosa despedida. Su ciclo estaba completo. No abandonaba a José, sino que dejaba atrás el peso del pasado, algo que él ya no podía cargar por ella. El destino que él creía escrito para ella ya no existía. La tribu, ahora frente a ella, se detuvo. Un silencio denso se apoderó del aire, una tensión palpable. María se mantuvo firme, con la frente en alto. Sabía que no podía controlar lo que vendría después, pero estaba decidida a luchar por sí misma. ¿Crees que María tomó la decisión correcta al enfrentarse a la tribu y mantenerse firme en sus decisiones? ¿O debería haber cedido a la presión y al destino que le impuso? ¿Cómo reaccionarías en una situación así? Comparte tu opinión en los comentarios. El silencio se cernía sobre el campo mientras la tribu apache observaba a Mary. Joseph estaba allí a su lado, pero su presencia ya no tenía el peso de antes. Sabía que ella había tomado la única decisión que podía tomar por sí misma. El destino que él había intentado imponerle ya no existía. Mary, finalmente libre de la prisión de las expectativas ajenas, respiró hondo y miró hacia el futuro con la certeza de que lo que vendría no sería fácil, pero era su decisión. La tribu parecía esperar algo de José, una palabra, un gesto que garantizara que María regresara con ellos, pero José, con la mirada distante, observó a María tomar su propia decisión sin dudarlo.
Había elegido no ser un peón de su destino, sino la protagonista de su propia vida. Los hombres de la tribu, visiblemente indecisos, no sabían cómo reaccionar. El poder que la tradición ejercía sobre ellos parecía frágil ante la firmeza de María. Finalmente, uno de los ancianos habló, y su voz profunda rompió el silencio. «Tomaste tu decisión, María», dijo, en un tono que no era ni de desaprobación ni de aprobación, pero la tribu nunca olvida. Lo que hiciste hoy, al elegir tu propio camino, es algo que nuestros espíritus jamás pasarán desapercibidos. Que el futuro te guíe. María sintió un inmenso alivio. Este era el último vínculo con la tribu, el último lastre de la tradición. Con un movimiento lento, se alejó de la multitud, sintiendo una libertad que nunca imaginó alcanzar. El peso que había cargado sobre sus hombros durante tanto tiempo, las dudas sobre qué debía hacer y qué se esperaba de ella, finalmente se disiparon. José se acercó a ella una vez más, con los ojos llenos de pesar y tristeza. Sabía que esta decisión la había distanciado de él, pero al mismo tiempo comprendía que María era ahora una mujer libre e independiente. Ya no podía atarla a algo que no deseaba. Ya no era la mujer que él había imaginado como la esposa ideal para él y su tribu. Era mucho más que eso. «Te amo, María», dijo por última vez, «pero ahora te perteneces a ti misma». María no respondió de inmediato, pero no hizo falta decir nada. Ya había encontrado su lugar en el mundo. Sabía que el amor que existía entre ellos, aunque real, se había transformado en algo que ya no podía definir su vida. Ahora estaba lista para seguir adelante, para encontrar un nuevo camino, un camino donde ella fuera la protagonista y no solo un reflejo de las expectativas de los demás. Mientras la tribu se alejaba, María miró a Miguel. Él estaba allí, esperándola sin prisas, con una sonrisa apacible. No quería que ella fuera su salvación, pero quería caminar a su lado, respetando su camino, sin presiones. María sabía que ese era el tipo de amor que merecía. No un amor basado en obligaciones, sino en la libertad y la elección. Miguel le extendió la mano y María la tomó. Juntos comenzaron a caminar hacia el horizonte, donde les aguardaban nuevas oportunidades y desafíos. No sabían qué les depararía el futuro, pero ahora, uno al lado del otro, estaban listos para afrontarlo. ¿Crees que María alcanzó la verdadera libertad al tomar esa decisión? ¿Cómo ves la importancia de ser fieles a nosotros mismos y a nuestras decisiones? Incluso cuando eso significa ir en contra de lo que otros esperan de nosotros. Comparte tu opinión en los comentarios. Ahora que has seguido la historia de María, queremos saber, ¿qué harías en una situación como la suya? ¿Podrías tomar la difícil decisión de vivir tu verdad, incluso si eso significara alejarte de lo que siempre has conocido? Comparte tus opiniones, sentimientos y pensamientos en los comentarios. Queremos saber cómo te identificas con la historia y las decisiones que tomó María. No olvides compartir esta historia con tus amigos y familiares para que más personas reflexionen sobre la importancia de seguir su propio camino, independientemente de las expectativas de los demás.